Vamos a iniciar nuestro servicio del día de hoy. Vamos a meditar en las Escrituras. Dice así la palabra del Señor. Romanos 11:33 dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permites como iglesia congregarnos, Señor, en tu día, para reconocer que tú eres el Creador y el único Dios verdadero que merece toda nuestra adoración, nuestra alabanza. Eres digno, Señor, de toda nuestra confianza y te agradecemos que en esta hora, Señor, nos permitas escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, y que estas verdades, Señor, que están en la Escritura, Señor, nos transformen, nos edifiquen, Señor, porque necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos escucharte a ti, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que uses mi debilidad, Señor, mi torpeza, Señor, para no equivocarme, Señor, y exponer, Señor, fielmente lo que hemos heredado de nuestros hermanos en esta bella confesión de fe, Señor, que nos sigue mostrando a nuestro gran Salvador Cristo. Y te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en esta hora por medio de tu palabra y que edifiques a tu pueblo, Señor, para gloria tuya, para la unidad, Señor, que tenemos en Cristo, Señor, y para salvación de aquellos que aún, Señor, están alejados de ti, Señor, y que quieras tú, Señor, en esta hora atraerlos a través de iluminar su entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con el párrafo 8, capítulo 8, párrafo 6. Seguimos conociendo la obra de nuestro gran Salvador Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar profundizando en su obra y en particular en las comunicaciones que tuvo en la antigüedad, cómo los creyentes del Antiguo Testamento pudieron ver a Cristo, pudieron ver la promesa de salvación, pudieron también reconciliarse con Dios, no de una manera distinta como lo hemos hecho nosotros, sino verdaderamente, pero tal vez no tan exhaustivamente como nosotros hoy lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Y dice nuestro párrafo de la confesión así: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma, de esta redención, fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ven, pues es un párrafo extenso que tiene muchísima enseñanza, tiene muchísimo que mostrarnos acerca de lo que nuestro Salvador pues hizo en el Antiguo Testamento, en la antigüedad. Y aquí hay palabras claves, hermanos: redención, encarnación, elegidos, promesas, tipos, sacrificios, revelación, también una palabra que habla señalado, como apuntando, simiente, la serpiente y el cordero. Definitivamente este es un tema muy hermoso, hermanos, porque nos muestra la unidad que tiene la revelación de nuestro Dios. Cómo nuestro Dios es un Dios que habla, que se comunica con nosotros desde el principio. ¿Dónde estás tú?, le dijo a Adán. Y hoy en día también
te dice a ti y nos dice, ¿dónde estás tú? Y nos dice mucho más promesas y más verdad a través de su palabra, pero es nuestro Dios, se sigue comunicando con nosotros, hermanos. Y el día de hoy vamos a ver cómo es que esta comunicación de la redención fue posible para los creyentes del Antiguo Testamento. Y el objetivo de hoy es comprender cómo la obra de Cristo fue entendida y comunicada desde la caída hasta la encarnación de Cristo y la consumación de su ministerio. El objetivo es comprender cómo la obra de Cristo fue entendida y comunicada desde la caída hasta la encarnación de Cristo y la consumación de su ministerio. Ese es uno de ellos. Otro objetivo también es poder distinguir los modos y los medios que Dios determinó usar para revelar progresivamente su plan redentor. Y en estos objetivos pues vamos a ver algunos temas importantes como el misterio de Cristo, cómo este fue revelado, las promesas, los sacrificios, etc. Lo haremos a través de pasajes que nos dicen que en la historia de la humanidad hubo un momento determinado por Dios para revelar plenamente el misterio de Cristo, no solo a los judíos, sino a toda lengua, pueblo y nación. También vamos a ver algunos pasajes que nos muestran cómo la ley y la gracia en la historia de la redención no están separadas, sino que a través del ejemplo de Abraham, por mencionar un caso, la justicia que es por la fe fue obtenida al confiar en las promesas hechas a él respecto a la simiente, a su simiente. También que desde la caída, hermanos, el plan de redención sigue siendo el mismo que el que hoy podemos entender en el Nuevo Testamento. La continuidad de la salvación a lo largo de la historia sigue siendo solo por gracia, por medio de la fe sola y solo en Cristo. Y también que la principal duda que tenían los profetas del Antiguo Testamento no era sobre la persona y la obra del Salvador. Tenían conocimiento verdadero, no exhaustivo, pero tenían conocimiento verdadero. Y que la duda era básicamente en el tiempo en que en esto sucedería. ¿Cuándo? Que tenían claro la promesa, pero la pregunta era ellos, ¿cuándo? O sea, asimismo, este párrafo nos ayudará a responder algunas de las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con aquellos que vivieron antes de que Dios enviara a su Hijo, antes del cumplimiento de este tiempo? ¿Cómo estaba presente Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Y qué relación tienen las promesas, los sacrificios y los tipos con esta obra de redención en Cristo? Como ven, pues es abundante lo que podemos conocer de este párrafo, gracias a Dios por ello. Hay pasajes muy interesantes, hermanos, sobre los cuales vamos a estudiar. Y me gustaría empezar precisamente con el primer punto, que es la comunicación de la redención. Dice el párrafo que aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la eficacia, la virtud y los beneficios sí fueron comunicados. Fue cuando Cristo se encarnó que Él cumplió la ley y luego murió en nuestro lugar, y con el sacrificio de su propia vida pagó el precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Gálatas 4 al 5, que es uno de los textos que menciona la confesión, menciona así, hermanos: pero cuando vino el cumplimiento, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hay un autor que se llama John Murray y tiene un libro que se llama La redención consumada y aplicada. Y él dice que la terminología de la redención es una terminología de compra y más específicamente de rescate. Y rescate es lograr una liberación mediante el pago de un precio. Así es que, hermanos, el Señor Jesús, como dice Mateo 20:28,
vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que su obra, que fue comunicada así también a los creyentes del Antiguo Testamento, es una obra de rescate. La dádiva de su vida fue el precio del rescate. Nosotros no podíamos realizar este pago por causa de nuestro pecado y por causa de la naturaleza de Dios, que es santo, y estamos bajo su ira e imposibilitados de todo. Y tercero, el rescate fue de naturaleza sustitutiva, es decir, Él tomó nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo que nosotros merecemos. Entonces la redención presupone, hermanos, alguna clase de esclavitud o de cautiverio, y por ello la redención implica aquello de lo que nos libera el rescate. Para aclarar un poquito más en cuanto a otras categorías de la obra de redención de Cristo, cuando tenemos una necesidad por nuestra culpa, es decir, como necesitamos que nuestra culpa sea quitada, había un entendimiento y una comunicación sobre lo que es el sacrificio. Cuando surge la ira de Dios sobre nosotros, había también una comunicación sobre qué es la propiciación, es decir, calmar el enojo de Dios por causa de nuestro pecado. Y también cuando brota de nosotros un alejamiento de Dios, también había una comunicación de la importancia de reconciliarnos con Dios. Y por último, cuando era vista la esclavitud que por causa de nuestro pecado teníamos, entonces veíamos la necesidad de ser rescatados de esa esclavitud. Así es que dice el texto de la confesión que fue comunicado, dice aquí, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos. Entonces, ¿cuál fue la virtud? Es decir, el poder, la fortaleza, el valor de la redención que fue comunicada a los creyentes del Antiguo Testamento. Bueno, si quieren profundizar sobre esto, ahorita solamente agregaría un comentario de John MacArthur, pero los capítulos claves, hermanos, son Éxodo 12 y Levítico 16, es decir, la Pascua y el día de la expiación, para entender un poquito que esta virtud fue comunicada a los creyentes del Antiguo Testamento. Y dice MacArthur en su teología, los sacrificios del Antiguo Testamento son confesionales, porque demuestran una fe arrepentida en Jehová y obediencia a sus estatutos y leyes. Mediante la ofrenda de sacrificios, el creyente del Antiguo Testamento lo identifica de forma externa con el pacto de Dios y con el pueblo de su pacto. Esta demostración externa debería ser el resultado de la fe verdadera. Sin embargo, cuando esa fe de iniciación está ausente, el sacrificio se vuelve inútil. Un simple gesto desprovisto de cualquier valor espiritual. Esto es una falsa confesión que también vemos que en la historia del pueblo de Israel dice Dios que aborrecía sus sacrificios, sus ofrendas no le eran agradables, y habla de esto. Dios aborrece a los falsos sacrificios y no puede aceptarlos como adoración verdadera. Entonces, esta fue la virtud que viene en estos pasajes que fue comunicada a los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la eficacia? Porque son palabras, hermanos, que no están de más en la confesión. Tienen realmente una ubicación estratégica para ayudarnos a entender que lo que Dios se propuso, Dios lo logró. Y lo que Dios se propuso desde la caída, lo fue revelando continuamente. Y eso es la eficacia de la redención que fue comunicada. Es decir, en las ofrendas levíticas, como los holocaustos, ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por las ofensas, fue comunicada esta eficacia, que en la promesa se lograría precisamente el pago y la necesidad de salvación que tiene el hombre, la creación de Dios. Y por último, ¿cuáles fueron los beneficios de redención que también fueron comunicados?
Entre los beneficios que conocemos, hermanos, está la vida eterna, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, la paz con Dios, la morada del Espíritu Santo en nosotros y la adopción a la familia de Dios. Si bien cada uno de estos temas implica profundizar mucho, pero en este primer punto lo que intento comunicar, hermanos, es que esta eficacia, esta virtud y los beneficios de la redención quedaron completamente entendidos por los creyentes del Antiguo Testamento a través de los tipos, de las promesas, de los sacrificios, de todo lo que el Señor dispuso para ir revelando progresivamente el plan redentor que Él estableció desde Génesis 3:15. Bueno, ahí comienza, pero desde la eternidad este plan estaba en la mente de nuestro Dios Trino. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que vivieron antes de que Dios enviara a su Hijo, antes del cumplimiento de este tiempo? Nuestro párrafo dice: sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. Y ahí en Génesis 3:15 podemos ver que está la promesa, ¿sí?, del Evangelio, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es una promesa, hermanos? El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman dice que una promesa es el anuncio de Dios, de su plan de salvación y bendición a su pueblo. Comprende tanto la declaración como la obra. Por ejemplo, Él prometió a Eva, a Sem, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y luego a toda la nación de Israel que, 1, Él sería su Dios; 2, ellos serían su pueblo; y 3, Él moraría en medio de ellos. Así es que los creyentes del Antiguo Testamento recibieron la promesa a través de tipos, que este es un tema muy, muy importante, hermanos, y es un tema que muy profundo y que está dentro de lo que es la teología bíblica, que explica cómo es que hay una continuidad en todo, un progreso en todo lo que es el plan de salvación. Es un tema profundo que requiere pues mucho estudio, y por eso empecé este estudio, hermanos, con el pasaje de Romanos 11, porque efectivamente nuestra actitud ante estas verdades de que Dios se ha revelado continuamente y progresivamente debe ser de humildad y debe ser con mucha reverencia. ¿Por qué? En los tipos, hermanos. Los tipos nos ayudan o revelan aquello que es mayor y distinto a ellos mismos. Es decir, la tipología, hermanos, nos ayuda a entender cosas que son parciales, que son temporales, cosas que son respecto a cosas que van a ser completas, que van a ser eternas. Pero hay muchos tipos que nos ayudan a ver alguna sombra de lo que era la promesa de Dios. Y podemos encontrar innumerables tipos en la Escritura. De hecho, una pregunta que hacíamos en una reunión de la clase, del seminario, preguntamos cuántos tipos había en la Escritura, y no había una respuesta como tal. O sea, había muchísimos, porque ese camino es insondable. Hay muchísimos tipos que podemos hallar. Sin embargo, para este párrafo, hermanos, debemos entender que la tipología no se trataba de algo distinto y mayor, sino dos fases de lo mismo. Por ejemplo, donde dice ahí de la circuncisión y el bautismo, que son dos formas externas de lo mismo, o la Pascua y la Cena del Señor, o bien Israel y la Iglesia. Y hay todavía una metodología, hermanos, que no es el objeto de esta sesión, pero que finalmente ayuda a que
nos guíe al estudio de el conocimiento del plan de redención en el Antiguo Testamento, sin desviarnos o caer en una alegorización pues extrema, porque ese es uno de los riesgos que podemos llegar a tener. Entonces, el plan completo y final de Dios para la redención del hombre está resumido en el misterio de Cristo, y este es otro concepto, otro tema importante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento está estas verdades que hoy tienes aquí en la palabra, están como misterio. Y Pablo dice que un misterio no es algo intencionalmente escondido para que no sea encontrado o entendido, sino más bien es algo revelado parcialmente, dado a conocer de forma incompleta. ¿Sí? Como si tuviéramos, menciona aquí el autor Samuel Renihan en su libro El misterio de Cristo, su pacto y su reino, que el misterio es como cuando tenemos una carta de menú de restaurante. Tú ves lo que está ahí, pero no es la comida. Entonces, puedes pedir una hamburguesa o algo, pero aquí en la carta no está la hamburguesa. Entonces, así nos comenta el autor que eso es lo que es un misterio. Es un modo de revelación y también es una forma de comunicación. G.K. Bill, también citado por Samuel Renihan, el hermano, dice que la revelación de la sabiduría parcialmente oculta de Dios, particularmente en lo concerniente a los acontecimientos, menciona que el misterio es la revelación de la sabiduría parcialmente oculta de Dios, particularmente en lo concerniente a los acontecimientos que ocurren en los últimos días. Y bueno, hermanos, aquí quiero también destacar la importancia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, para conocer esos detalles de esos misterios. Si vamos a Colosenses 1, 25 y 27, vamos a ver también cómo son mencionados estos, este tema del misterio. Colosenses 1, 25 y 27 dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Si vamos a Efesios 3, versículo 4, y es un pasaje un poquito más extenso, pero nos habla también respecto a eso. Dice, leyendo lo cual, es Efesios 3, 4 al 12, pero no lo voy a leer completo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está revelado que la redención iban a estar también elegidos los gentiles, hermanos. Romanos capítulo 16, 25. Romanos 16 dice así: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y así hay otros pasajes, hermanos. Y por último, en cuanto a esto del misterio, 1 Corintios 2, 7, 8, dice que este misterio era tan desconocido que si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 2, 7 y 8. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces vemos, hermanos, que el misterio no fue claramente percibido y en la mayoría de los casos también fue mal interpretado por los mismos destinatarios de su revelación, los mismos judíos. Tenían otra expectativa y aún así fue velado esta revelación. Hechos 1:6 nos dice que después de la resurrección, los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la restauración del reino a los judíos. Habían estado 3 años con él y estaban preguntando algo que no era el mensaje que Cristo estaba dando. Estaban preguntando por la restauración del reino. Y el mismo Pablo en Colosenses 4:3 y 4 ora por sabiduría para saber cómo explicar el misterio de Cristo. Entonces, hermanos, Cristo está presente en toda la Escritura y todos los santos de todas las épocas han derivado su salvación por medio de Él solamente. Pero Cristo estaba presente como misterio. Los tipos revelan siempre algo mayor que y distinto de sí mismos. Por ejemplo, en Juan 32:33 nos habla del pan. El pan no era una versión inferior de Jesús, de nuestro Salvador, pero apuntaba a Él. 1 Corintios 10:4 nos habla de que bebían el agua de la roca. La roca y el agua no eran Jesús, pero representaban al Cristo. Por ejemplo, la sangre de los toros y machos cabríos no eran la sangre de Cristo, sino que prefiguraban y representaban a Cristo. No perdonaban pecados, pero también anunciaban el perdón de los mismos. Así que, hermanos, los tipos del Antiguo Testamento fueron instrumentos diseñados por Dios para revelarnos a Cristo y su reino en una forma suficiente, pero no exhaustiva. En resumen, los tipos revelan aquello que es mayor y distinto a ellos mismos. Tienen un propósito y un significado en sus propios contextos. Y cuando su cumplimiento llega, son retirados. No podemos hoy estar sacrificando nuevamente corderos. No tendría sentido que el Cordero de Dios que quita el pecado haya dado su vida y nosotros sigamos estando haciendo esos rituales. Muy bien, hermanos. Algunas aplicaciones para los creyentes y la iglesia en general. Dice Lucas 24 y 27, hermanos. Lucas 24, 27. Dice así la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pues una de las aplicaciones, hermanos, es un llamado amoroso en primer lugar, es una exhortación que la palabra me dio a mí mismo, pues a no descuidar, hermanos, el estudio de los libros del Antiguo Testamento. Probablemente nuestra dieta está cargada hacia el Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos la importancia de incluir en nuestra alimentación espiritual los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Hay razones para estudiarlos. Y una de las razones que da un escritor que tiene un libro predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento, ahí les debo el autor, ahí Karim a lo mejor me puede ayudar, pero dice que una de las razones para estudiarlo es que recordemos que el Antiguo Testamento corresponde a 3/4 partes del canon de la Escritura. 3/4 partes, hermano. 2, revela la historia de la redención que conduce a Cristo. Es decir, los tipos, promesas y sacrificios que vemos ahí nos muestran precisamente el misterio de Cristo. Pero con el Nuevo Testamento vemos la maravilla, lo asombroso. Eso que dice el Salmo 19, que alumbra nuestro entendimiento cuando vemos la obra de Dios
en una unidad perfecta, en una armonía completa. También otro beneficio, razones para estudiarlo, es que proclama las verdades que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a entender también el Nuevo Testamento. 5, evita malas interpretaciones del Nuevo Testamento. Y la sexta, algo muy hermoso, hermanos, proporciona una comprensión más completa de Cristo. Digo, gracias a Dios, porque estamos también estudiando el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos precisamente nos habla de la consumación de todo esto que en el Antiguo Testamento se fue desarrollando. Y aplicación, hermanos, para aquellos amigos que aún no se encuentran en Cristo. Medita en lo siguiente. Tienes más luz que aquellos héroes de la fe que vienen en Hebreos capítulo 11, porque hoy tienes la revelación en tus manos. El misterio de Cristo está delante de ti, revelado plenamente. Así que pide hoy al Señor, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová convierta tu alma, quite tu orgullo y alumbre los ojos. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan que Dios es espíritu y las cosas que son de Dios deben discernirse espiritualmente. Si este misterio aún sigue velado a ti, no es que tengas una dificultad intelectual para poderlo entender. Es que necesitas la gracia del Señor, la obra del Espíritu Santo iluminando el entendimiento para que pueda ser quitado el velo de tus ojos, la sordera de tus oídos y que puedas recibir el entendimiento de la obra de Cristo, de quién es Él, de lo que hizo en favor de los pecadores. Y cierro, hermanos, con Lucas 24, 44. Un pasaje que en lo personal me gusta mucho. Lucas 24, 44 al 47 dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es que está escrito que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que Dios quiera concederte el entendimiento para comprender esta gloriosa verdad. Vamos a orarnos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a servirte mejor y prepararnos cada vez más, Señor. Danos la gracia, danos, Padre, entendimiento y sabiduría para llegar humildes a tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y Padre, pues te pedimos que sigas obrando por medio de tu Espíritu en lo que hoy vimos y lo que nos resta ver, Señor, en este culto que dedicamos a ti. Gracias por todo, Padre. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, quien hoy podemos ver plenamente en tu palabra, Señor. Síguenos bendiciendo y síguenos mostrando su obra y su persona, Señor, para la gloria de tu nombre. Por sus méritos, amén.